Buenos días, hermanos. Gracias a Dios poder estar aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 100, si gustan buscarlo. Y cuando estén listos, se ponen de pie, por favor. Si estamos listos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice, todos juntos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así pues, amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a tener una oración. Si pueden cerrar sus ojos, voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada cosa que hagamos el día de hoy, Señor. Te pedimos por el hermano que va a predicar, Señor, que tú lo guíes, Señor. Y te pedimos por cada una de las personas que vienen en camino, Señor. Tú guárdalos y que ellos puedan estar aquí, Señor, con el propósito que tenemos el día de hoy, que es alabarte y glorificarte, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un momento más de pie, hermanos, vamos a tener un canto. Le pido al hermano Ezequiel si puede pasar. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos. Vamos a esperar que salga en la pantalla. Es el himno número 7. Solo a ti, Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo nuestra luz acudimos por su muerte en la cruz redimimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, llama en amor angelical, nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor eterno.
¿Pueden sentarse, hermanos? Si pueden buscar en sus Biblias, vamos a tener otra lectura bíblica en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Repito la cita, Lucas 15, 11 al 32. Cuando estén listos, se pueden poner de pie, por favor. Lo vamos a hacer de manera alternada, primero las mujeres y después los hombres. La palabra de nuestro Dios dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le vio y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y regocijarnos porque este es tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tener un tiempo de gratitudes a nuestro Dios. Quien tenga alguna gratitud o una petición a nuestro Dios puede pasar aquí enfrente y exponerla.
Buenos días, hermanos. Yo estoy dando gracias a Dios porque me comuniqué al rancho de donde yo soy, allá cerca de Abasolo, y me comunicaron que a mi tía la van a programar para operarla, pero que ha mejorado muchísimo. Sí, le van a tener que extirpar su parte que tiene afectada, pero ha mejorado y yo estoy muy agradecida con Dios. Ya hablé con ellos y le comenté que ella está en oración y que se lo digan a ella, porque no hablé con ella, hablé con una hija, para que esto le dé fortaleza y siga mejorando. Ahora tengo el pendiente de mi hijo Salvador, porque yo también estaba mandando un mensaje que está con sus miedos todavía. La depresión le gana y pues errores de los padres. Yo tuve muchos errores con ellos y pues ahorita estamos tratando de limpiar la conciencia y la tenía muy fea, pero él está mejorando y yo le doy gracias a Dios porque ya me tiene confianza de platicarme cosas y eso a mí me ayuda para ver cómo yo ayudarlo a él en cariño, en amor, en atención, en lo que no le di tal vez alguna vez, pero yo le doy gracias a ustedes que han ayudado a mis oraciones, me han impulsado y que Dios nos está escuchando. A Él gracias y su alabanza a Él gracias. Amén. Por todo, amén. Hermanos, como ustedes saben, mi mamá falleció en julio y mi papá empezó a padecer de una arritmia cardíaca a partir de ese momento que le causó un evento fuerte hace como un mes y poco más. Y el Señor ha sido bueno con él porque en el seguro rápidamente le dieron pase para un marcapasos. Estuvo hospitalizado 15 días en espera de su cirugía porque no había quirófanos. Y hoy es el día, hermanos, parece que hoy ya está todo preparado para que sea intervenido y le pongan su marcapasos y pues comience una nueva vida. Entonces quiero pedirle al Señor que, así como Él ha acomodado todas las cosas, que todo salga con bien y que esté en su recuperación y le ayude en este nuevo proceso de vida. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero darle gracias a Dios porque por sus oraciones Dios ha respondido muy bien. Mi esposo le mandaron a hacer por parte de un doctor particular un estudio que salía muy caro. Entonces, yo pues estuvimos orándole al Señor y les agradezco todas sus oraciones, porque cuando fuimos con el doctor del seguro, él nos dijo que no era necesario hacerle ese estudio, que él ya lo iba a pasar con el cardiólogo y ya lo pasaron al cardiólogo a Charo. Entonces, mi esposo con el medicamento y el tratamiento y la alimentación que cambiamos, ya ha estado mucho mejor. Entonces quiero agradecerle a Dios primeramente, Amén. agradecerles a ustedes por sus oraciones y que sigan orando porque el problema está, pero yo he visto pues mucha respuesta y Dios abriendo puertas. Amén. Gracias y que Dios les bendiga. Buenos días. Le doy gracias a Dios por traerme de nuevo aquí a la casa de oración y pues quería pedirle a Dios en primer lugar y a ustedes que me lleven en su oración para que mis 6 hijos vengan a sus pies, que vengan y lo conozcan. Y una de mis hijas ha tenido algunos problemas con su esposo y me puede mucho. Y pido oración para que su relación con su esposo se restablezca y funcione bien. Eso es lo que les pido a cada uno de ustedes. Gracias. Si ya somos todos hermanos, yo también quiero dar gracias a Dios porque me permitió cumplir un año más de vida. Gracias a Él por la vida, porque Él es el dueño de la vida. Le pido a mi esposo si puede orar, por favor.
Padre, te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, para levantar nuestra voz, Señor, en alabanza a ti, en adoración, Padre, pero también para pedirte, Señor, para suplicarte a ti, Padre, porque solamente nos acercamos a ti, Señor, porque confiamos que para ti nada es imposible. En ti, Señor, está nuestra entera confianza, nuestra fe, Señor, y por eso es que nos acercamos, Padre, porque reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones, Padre. Reconocemos, Señor, que somos seres humanos y que a veces las situaciones, Señor, pueden más que nosotros, pero tú, Señor, nos das promesas de que nos acerquemos a ti, Señor, y echemos nuestras cargas delante de ti, Señor, y tú vas a tener cuidado de nosotros. Así que, Padre, yo te pido por mis hermanos que están pasando por situaciones complicadas, especialmente, Señor, por este matrimonio que tiene problemas, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú trayendo, Señor, el evangelio de tu Hijo Jesucristo a su vida, Señor, porque es el único medio, Padre, por el cual tú puedes transformar las vidas, Señor. Yo te pido, Señor, revélate a la vida de este matrimonio, Señor, para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad, que ellos puedan vivir, Señor, conforme a tu palabra, que puedan amarse, Señor, que puedan respetarse, que puedan ver, Señor, cómo han sido amados en Cristo Jesús, y en consecuencia de eso, Señor, ellos también se amen, se respeten, Señor, se quieran, se cuiden el uno al otro, Señor. Te ruego, Señor, por este matrimonio, bendícelos grandemente, Señor, y te pido que traigas tu paz y consuelo al corazón de mi hermana, Señor. Que ella confíe en todo momento, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Que tú eres el Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas y que a ti, Padre, nada se te escapa de las manos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues sosteniendo hasta el día de hoy y tú sigues trayendo salud, Señor, a cada uno de mis hermanos que están enfermos, Señor, y a cada uno de nosotros en lo personal, Padre. Tú nos sigues levantando, tú nos sigues dando fuerza, Señor, para seguir adelante, para seguir, Señor, al lado tuyo, Padre. Gracias por eso, porque reconocemos, Señor, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Nada, Padre. Así que gracias por todas tus bendiciones, por tu gracia, Señor, inmerecida, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, Padre, para con cada uno de tus hijos, Señor. Grande es tu nombre, Señor, y eres digno de ser alabado. Alabado sea, Señor, tu santo nombre, y te damos las gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos sigues sosteniendo. Yo también te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que no han externado, Señor, sus peticiones. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno y tú sabes, Señor, las situaciones por las cuales están pasando, ya sean económicas, Señor, de salud, familiares, Padre, en su trabajo, en sus escuelas, Señor, lo que sea, Padre. Yo te pido, Señor, que seas con cada uno de ellos, Señor, respondiendo conforme a tu bendita voluntad y dándonos, Señor, a nosotros el entendimiento de que tú haces lo mejor, Señor, para nosotros. Especialmente, Señor, te doy gracias por la vida de mi esposa, porque le permitiste, Señor, cumplir un año más de vida, porque ella es una bendición para mí, Señor, y para todos aquellos a los que nos rodean, Señor. Gracias por su vida, bendícele grandemente y te pido, Señor, que tú la sigas bendiciendo, dándole salud, sabiduría, entendimiento, Padre, en tu palabra y que ella pueda ser una sierva fiel, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y confiamos, Señor, en ti, en que tú eres el Dios soberano, Señor, y que al final tú vas a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, y no por nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Vamos a tener el tiempo de los avisos. Buenos días, hermanos. Los avisos de esta semana son los siguientes. El día de hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, la reunión de los jóvenes. El día de mañana a las 5 de la tarde, la reunión de la femenil. Próximo miércoles, como todos los miércoles, es culto de oración para seguir teniendo en oración la vida de nuestro hermano pastor que ha de venir a liderar nuestra iglesia, seguirlo pidiendo en oración. ¿Algún
Hay un anuncio especial por parte del Departamento de Cuna. Buenos días, hermanos. Seguimos invitando a las hermanas que quieran participar, ayudar, interesarse en el departamento de Cuna, en el cuidado de niños de 0 a 4 años. El próximo sábado a las 10 de la mañana vamos a tener un taller con el objetivo de pues, aprender un poco sobre el cuidado, la importancia y pues también así armar la agenda de este año para el cuidado. Entonces, las hermanas que estén interesadas, pues voy a estar aquí este culto y el próximo culto también. Por si gustan más información, se pueden acercar conmigo. Y pues ya. Próximo domingo, hermanos, también es culto normal. Tenemos un pastor invitado y cena del Señor para que lo tengamos preparado. Bueno, también queda la bienvenida. Si algún hermano nos está visitando en esta iglesia por primera o segunda vez, nos gustaría conocerle. Al parecer todos somos de casa. Me gustaría que nuestro hermano se pusiera en pie. Su esposa, por favor. Nuestro hermano es el hermano pastor Ricardo Pichardo. Él es pastor en la Iglesia Bautista Vida Nueva en la Ciudad de México, en la zona de Ciudad Universitaria. También es profesor en el Seminario Teológico Bautista. Además, nuestro hermano es ingeniero petrolero por estudio, además de pastor. Su esposa, nuestra hermana María Elena Jaimes, nos están acompañando el día de hoy. Le damos la bienvenida, hermanos, a nombre de la iglesia, le damos la bienvenida. El hermano va a tener puede tomar asiento, hermana. El hermano va a tener la predicación del día de hoy. Gracias, hermanos. Podemos ponernos de pie, hermanos, vamos a tener un canto. Eh, 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, alegre, con más contentamiento, amor, al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, alegre, amor, serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, alegre, en la lucha de la falta de calor, que me da el Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tener el tiempo del mensaje de la palabra en labios de nuestro hermano Ricardo. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes
en este día un poco de lo mucho que el Señor ha traído a mi vida. Vamos a orar. Pídale la dirección a Dios, que sea el Señor el que hable a nuestras vidas y que podamos ser sensibles a su voz y que llevemos la palabra por obra. Vamos a orar. Amado Padre, te decimos gracias en esta hermosa mañana porque nos permites escuchar tu voz. Te queremos rogar que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas conforme a tus planes y propósitos, que nosotros seamos sensibles a lo que quieres decirnos en este día y que con prontitud, Señor, pongamos por obra tu mensaje, tu palabra. Señor, bendice esta iglesia, te suplicamos que le uses poderosamente, te suplicamos que cada miembro de la iglesia pueda ser movido por tu Santo Espíritu a través de los dones, capacidades, habilidades que tú les has dado para poder convertirse en un gran luminar, como tú dijiste que éramos, la luz del mundo, en esta zona del estado de Michoacán y principalmente en esta zona tan estratégica de aquí de la ciudad de Morelia. Los ponemos en tus benditas manos y rogamos por sus necesidades en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Le animo a que abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hemos leído tal vez la parábola más conocida que nuestro Señor Jesucristo compartió. Tal vez es una de las más conocidas esta parábola. Pero quiero regresarme un poquito al principio de ese capítulo 15. No sé si usted tiene la versión Reina Valera. Ahí tiene algunos encabezados. Sí los ha visto los encabezados. Quiero decirle, eso no es inspirado. ¿En qué sentido? En que eso no trae los escritos originales, sino son algunas notas del editor para que podamos tener una mayor referencia. Capítulo 15, la parte arribita del verso 1, ¿cómo dice que se llama la primera parábola? De la oveja perdida. Verso 8 arriba, ¿cómo dice que se llama la parábola? De la moneda perdida. Verso 11, la parte de arriba, ¿cómo dice que se llama la parábola? Del hijo pródigo. Si usted ve, dice parábola de la oveja perdida, luego de la moneda perdida. Realmente un mejor título debería de ser la parábola del hijo perdido. Y bueno, si somos estrictos, y lo vamos a ver el día de hoy, debería de llamarse la parábola de los dos hijos perdidos. Porque realmente eran dos hijos que los dos estaban perdidos. Uno estaba perdido fuera de casa y el otro estaba perdido dentro de la misma casa. Podría llamarse la parábola de los dos hijos perdidos, o hay un autor, desgraciadamente murió este hermano, el pastor Tim Keller, no sé si alguno ha leído sus escritos. Él escribió un libro que se llama La parábola del Dios pródigo. La palabra pródigo significa derrochador, alguna cosa así. Y por eso le pusieron la parábola del hijo pródigo, porque derrochó todos los bienes del padre, pero en cierto sentido el padre derrochó sus bienes en sus hijos, porque a los dos, el que estaba dentro de la casa también había recibido todo. Le dice el padre al hijo, pues hijo, tú estás aquí en casa, todo te pertenece, todo es tuyo. Y bueno, está fabuloso ese libro. Si tienen oportunidad alguna vez de ir a la librería y conseguirlo, se llama El Dios Pródigo. El pastor Tim Keller fue el que escribió ese libro. Es un libro fabuloso, de verdad. Les va a ayudar a tener una visión nueva y diferente de esta parábola. Pero a lo que voy es, ¿cómo relacionamos con el título que le puse aquí? Venga de regreso a casa. Venga de regreso a casa. Déjeme decirle primero que para nosotros la palabra casa, la palabra hogar, es algo muy significativo. Desgraciadamente en nuestra cultura esto está siendo tratado de destruir. Están tratando de destruir el concepto hogar. El concepto hogar. Hoy ya no le dan tanta importancia, incluso han distorsionado este concepto, pero la palabra hogar sigue siendo una palabra muy poderosa para el creyente, y no solamente para el creyente, incluso para quien no lo es. La palabra hogar sigue siendo un elemento fundamental en la vida. Yo no sé si usted puede recordar momentos difíciles en su vida y tener a alguien en casa para brindarle apoyo, para brindarle una palabra de ánimo, para brindarle un abrazo. Fue algo sumamente increíble.
Y yo creo que cada uno de nosotros tiene grandes recuerdos de nuestro hogar. Entonces la palabra hogar tiene un tremendo poder. Desgraciadamente, hoy en día los hogares se han convertido en algo menos que hogares. Yo a veces digo que las casas, los hogares, se han convertido como en restaurantes u hoteles. ¿Por qué? Porque la gente nada más llega a dormir y a comer. Incluso hace un tiempo estuve en un entrenamiento allá en los Estados Unidos. Nos hospedaron en una casa en Los Ángeles. Y bueno, uno cuando llega siempre está a la expectativa de cómo está la casa. Era una casota que tenía como 7 recámaras esa casa. Nos hospedaron a varios matrimonios de pastores y en esa casa solamente vivían 3 personas. Un matrimonio y una pequeñita como de 7 años. Y el matrimonio, cada quien tenía su recámara. Y nosotros salimos ese día a las 7 de la mañana rumbo a la iglesia donde íbamos a tener el entrenamiento y la familia ya se había ido. Regresamos como 8 de la noche y la familia llegó mucho después. ¿Cómo disfrutaban de esa casa? Aparte tenía una albercota, ¿no? Yo decía, ¿cómo disfrutan de esa casa? O mejor dicho, no la disfrutan absolutamente para nada. Hoy en día, uno de los grandes anhelos de los matrimonios jóvenes es tener su casa. Y ya tienen su casa y no la disfrutan. Pero no quiero hablar de esa clase de hogar. Quiero hablar de un hogar todavía más maravilloso, un hogar que es eterno. La casa de nuestro Dios, el regreso a casa con nuestro Dios, mejor dicho. Y le diré por qué es importante reflexionar acerca de esto. Porque la vida funciona mejor cuando nosotros estamos conectados con nuestro Dios. Funciona mucho mejor la vida. Entonces, no importa cuál sea nuestra situación temporal, tal vez usted tiene una casa rentada, tiene una casota, está en búsqueda de una casa, no importa cuál sea su situación temporal, algo que sí es importante es que regrese a casa con nuestro Dios. Que regrese a casa con nuestro Dios. La verdad, creo que muchos de los que estamos aquí quisiéramos estar más cerca de Dios. No sé si usted hace propósitos de inicio de año, estamos ya por terminar el primer mes del año, que rápido se pasa el tiempo, pero muchos hacemos propósitos de año y muchos creyentes, a la verdad, al inicio de año decimos, quisiera estar más cerca de Dios. No sé si es su caso. Pero la mayoría, ese es nuestro anhelo, quisiéramos estar más cerca de Dios. Y quiero decirle algo, incluso las personas que no conocen a Dios tienen una necesidad interior que no puede ser saciada con nada, a menos que se acerquen a Dios. Yo sé que ustedes no conocen de lo que voy a hablar. Hay un reggaetonero llamado Daddy Yankee, yo sé que ustedes no conocen acerca de eso, pero quiero mencionárselos. ¿Por qué? Porque este hombre expresó muy bien la necesidad que se tiene de Dios. Hace algunos meses él escribió esto o dijo esto en una entrevista, yo lo leí en una revista que él decía lo siguiente: no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nadie sin él. Y hablaba de Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida se transformó. Incluso él expresó que dejaba esa clase de música, horrible por supuesto, para dedicarse a servir al Señor. Y ya empezaron los primeros pleitos. Ahorita anda en un pleito porque la mujer le robó $100 millones, etcétera. Pero este hombre expresa muy bien la necesidad incluso de los que no son creyentes. Necesitan cercanía con Dios. ¿Y por qué? Porque para eso el Señor nos creó. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza habla de la necesidad que tenemos de Él. Y nuestra vida carece de sentido a menos que podamos tener una relación personal con Él. Pero quiero regresar a la parábola. Quiero que ustedes
presten un poquito de atención quiénes eran los oyentes de la parábola. Y en los primeros versículos del capítulo 15 se expresa quiénes eran los oyentes de esa parábola. Vea el verso 1 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, anótelo por ahí, los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Allí están los personajes que escucharon al Señor Jesús esa parábola. Publicanos, ¿quiénes eran? Los recaudadores de impuestos. Pecadores de toda clase allí había, y también los religiosos o maestros de la ley. En esta parábola se habla de un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor realmente hizo algo muy cruel. Muy cruel. Tal vez no se había dado cuenta, pero lo que hizo fue verdaderamente cruel y radical. Le dice el hijo menor al papá, papá, quiero que me des mi herencia ahora. Y eso en realidad es como si le estuviera diciendo al papá, papá, ya deberías estar muerto para darme lo que a mí me pertenece como herencia. Desearía que ya estuvieras muerto. Y desgraciadamente, a veces hay hijos que piensan de esa manera. A veces hay hijos que piensan o desean que ya papá, a ver cuándo para que me dé lo que me corresponde. Es algo bastante horrible, pero sucede en la vida real. Y este hijo menor, eso es lo que estaba diciendo realmente. El papá hace algo todavía aún más radical. ¿Qué hizo? Le dio la herencia. Eso es radical. Mientras Jesús cuenta esta historia, está tratando de mostrarnos un cuadro de cómo es Dios. El padre de esta historia, ¿a quién representa? A Dios. Representa a Dios. Y los hijos de la historia nos representan a usted y a mí. El padre le da el dinero al hijo y la Biblia dice que este hijo se va a tierras lejanas. Y en esa tierra lejana desperdicia todo el dinero en una vida tonta, en una vida loca. Llámele como quiera, desenfrenada, imprudente, fiestas. Dice el hermano, en la parte final, el hermano mayor dice, gastó su dinero con prostitutas. Yo me pregunto, ¿cómo sabía el hermano eso? ¿Cómo lo sabía? Pero era una realidad. Despilfarró el dinero que el padre le había dado. Algo muy malo. Desperdicia el dinero. Y en el momento en que este hijo se queda sin dinero, se produce una hambruna en la tierra. Ahí lo dice en la parábola. Y esto demuestra una gran realidad en la vida. A veces está arriba y puedes llegar momentos casi inmediatos donde se está abajo. La vida es una serie de altibajos. Así es la vida. Desperdició los bienes por sus propias decisiones, pero hay otra parte que estaba fuera de su control. Dice allí que vino una gran hambre en aquella provincia. Y esta era una situación bastante mala. Ni siquiera él pensaba en ese momento volver a casa. ¿Por qué? Porque él había traído mucha vergüenza a la familia. Mucha vergüenza. Entonces intenta conseguir un trabajo y el único trabajo que pudo conseguir, ¿dónde fue? Alimentando cerdos. Alimentando cerdos. Y bueno, vamos a ver cómo lo que está expresando Jesús tiene que ver con su audiencia, los que le estaban escuchando. Él conoce perfectamente bien a su audiencia. Y él sabe que para el pueblo judío un cerdo era considerado inmundo, lo peor que puede existir. Y él dice que este joven fue a conseguir un trabajo alimentando cerdos. Y lo que Jesús les está mostrando es que este joven había tocado fondo. Había tocado fondo en su vida, el fondo más profundo. Y un ejemplo de algo muy vergonzoso era trabajar con cerdos, donde incluso dice ahí que la comida de los cerdos se le antojaba. ¡Wow! Imagínense en qué punto de su vida está este joven. En el verso 17 dice nuestro Señor Jesús, por fin recapacitó. Y volviendo en sí, dice la Reina Valera. En otras versiones dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre?
Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba ya planificando su disculpa. Yo no sé si usted alguna vez ha fallado tanto, ya sea a Dios o a alguna persona de su familia, que tiene que planificar. Híjole, ¿cómo me voy a disculpar? ¿Qué es lo que voy a decir? Esto estaba haciendo este joven. Y nos muestra que mientras él iba camino a casa, iba repasando su disculpa. Acuérdese que se había ido a una ciudad muy lejana. Entonces el camino de regreso a casa, seguramente él iba repasando en la mente, ensayando lo que le iba a decir a su padre, practicando su disculpa. Y aquí está la parte que a mí me deja súper sorprendido. Dice el verso 21, el hijo dijo, verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él y dice que salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. ¿A quién dijimos que representa el padre? A Dios. Ve venir a su hijo y lleno de amor y lleno de compasión, porque su hijo regresa a casa, corre hacia él, lo abraza, lo besa. Y mientras el padre está abrazando al hijo, besándolo, el hijo empieza a repetir su disculpa. Padre, he pecado contra el cielo. Papá, así soy yo. Y todavía él seguramente no terminaba la disculpa cuando el papá le dice: ¡Ey! A sus sirvientes: vamos a organizar una fiesta. Consíganme la mejor túnica para mi hijo. Pónganle el anillo en el dedo, sandalias en los pies. Maten el mejor becerro que tenemos. Vamos a hacer fiesta. Mi hijo está de regreso en casa. Y algo maravilloso sería que ahí terminara la historia. ¡Wow! Un maravilloso regreso a casa, pero no. La fiesta continúa y hay otro hijo en la historia. El hijo estaba trabajando y escucha, ve el alboroto, comienza a caminar hacia casa y dice: ¿qué está pasando allí adentro? Y uno de los sirvientes le dice: hay una gran fiesta, tu hermano ha vuelto, tu papá está dando una fiesta, mató el mejor ternero, estamos comiendo a lo grande, ven. ¿Y cuál fue la respuesta del hermano? Enojo, celos, muchos celos. Y yo pregunto, ¿podríamos algunos identificarnos con este hermano mayor? ¿Alguien consigue algo que usted no? Un ejemplo, yo colaboro con una empresa también, les doy capacitación y les digo: ¿cuántos de ustedes, cuando uno de sus compañeros es ascendido, se llena de gusto, de gozo, porque su compañero es ascendido? No muchos. No muchos. En la misma iglesia, un hermano recibe una bendición que usted no, y de repente tenemos la misma actitud del hermano menor. ¿Por qué él sí? Señor, yo tantos años llevo sirviéndote, llevo pidiéndote, ¿y por qué él sí y yo no? De repente también somos el hermano mayor de la historia. Nos llenamos de celos, nos llenamos de enojo. Pero aquí hay otra cosa que me impacta de esta historia y sigue siendo la actitud del padre. El padre sale con el otro hijo. No tuvo que ir muy lejos, simplemente salió. Dice la escritura que fue hacia él. Y es hermoso esto, porque hay una imagen de Dios el Padre corriendo hacia el hijo perdido, saliendo a buscar a los hijos perdidos o los hijos desconectados con él. Y en ambos casos fue el padre el que acudió hacia ellos. Y escuche lo que dice: hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Y sabe qué? Eso dice el Señor a sus hijos: todo lo que tengo es tuyo. Mi poder está disponible para ti, mi presencia está disponible para ti. Pero le dice: teníamos que hacer fiesta.
y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha regresado, ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. ¡Wow! Pero nuevamente recordemos los interlocutores, Jesús cuenta esta historia y al hacerlo intenta presentarles un cuadro perfecto y hermoso de quién y de cómo es Dios. Yo le animo que ahora que regrese a casa lea todo el capítulo 15 y descubra por su propia cuenta el carácter de Dios. Pero para animarle un poco, quiero compartir con usted 3 cosas que yo he aprendido en este pasaje acerca del carácter de Dios, que creo que es muy importante que todos comprendamos. Y por qué no, hablemos de regresar a casa con Dios. ¿A qué clase de Dios volveremos a casa? ¿Qué nos dice la historia sobre cómo es Dios? Número 1, Dios es lo suficientemente paciente y no se da por vencido. Dios es lo suficientemente paciente y no se da por vencido. A mí me duele mucho a veces escuchar a la gente decir, ay, estoy tan mal que yo no sé si Dios pudiera perdonarme y demás. ¡Ey! Eso está totalmente alejado de la realidad y alejado de quién es Dios. Eso no es verdad. Yo quiero animarle a que no pierda la esperanza. Jesús estaba describiendo al Padre y diciendo, el Padre no se ha rendido con ninguno de los hijos. Quiero que vea el verso 20 y así como está en la versión, ahí en la pantalla dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo al encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre está esperando, expectante. Parece ser que todas las tardes el padre salía a ver el camino para ver si su hijo venía de regreso. Habla de la paciencia de nuestro Padre, solo que sí, dice la palabra que hay límites, pero Dios es lo suficientemente paciente que no se da por vencido con nosotros. Nosotros nos rendimos. El Padre no. Una de las razones es que por la cuales nosotros no somos pacientes con la gente y por la cual nos damos vencido fácilmente es que si alguien nos lastima, si nos hacen daño, lo rechazamos. Nos damos por vencidos con ellos. Este padre, le digo, parece que todas las tardes estaba observando el camino, expectante para ver si su hijo regresaba. Él estaba esperando. Nosotros como padres no somos así. No sé si usted, pero yo tuve la experiencia de que mis padres de repente me decían, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No sé si alguna vez a usted le dijeron. Y yo siempre me quedé con la duda, ¿cuántas veces tenían que decirlo los padres? 6, 9, 10, 20. Y de repente, ay, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. ¿Y qué cree? Lo hacemos. Lo hacemos, jóvenes, los que no tienen hijos, malas noticias. Esos son los modelos que tenemos. Pero aquí tenemos un modelo mucho mejor, mucho mayor. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según tienen algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ni quiero que subraye ahí en su Biblia todos. Él quiere que todos se arrepientan. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa dar media vuelta. Dar media vuelta significa regresar a casa. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Papá, nuestro Padre, es paciente y Él quiere que todos regresen a casa. Él lo quiere. Papá estaba expectante a que su hijo regresara. Es sumamente paciente y Él espera el regreso a casa. Y aquí le voy a dar un tip como iglesia. Cuando alguien se vaya de la iglesia y después regrese, no lo reciba con ¿dónde andabas? Ya sabía que... No. Dígale, bienvenido a casa. Papá lo abrazó, papá lo besó. Hágale sentir nuevamente en casa.
Cuestionarlo es muy desagradable. Qué bueno que estás en casa. Si usted observa, papá no lo cuestionó. Simple y sencillamente se llenó de gozo porque el hijo que estaba perdido regresó, bienvenido, le hizo fiesta. Hagamos eso como iglesias. Démosle la bienvenida a aquel que se había ido, a aquel que se había perdido, en lugar de cuestionarlo. Papá no lo cuestionó. Y algunos, el día de hoy tal vez necesitamos ver a Dios de esa manera. Tal vez algunos de los que están aquí han estado en tierra lejana, han estado un poquito alejados del Señor, desconectados del Señor, y tal vez hoy necesitan volver a conectarse con Él. ¿Sabe qué? Él va a estar allí, porque Él le ha estado esperando. A veces nosotros tenemos temor de acercarnos a Él, pero papá nos ha estado esperando. Y puede ser hoy su propio día. Segundo, Dios es lo suficientemente apasionado y nos muestra su amor eterno. Mi versículo favorito de esta parábola es el verso 20, que dice lo siguiente: así que emprendió el viaje, se fue a su padre y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y vea lo que dice ahí: salió corriendo a su encuentro. Salió corriendo a su encuentro. Y es la única ocasión en la Biblia que se representa a nuestro Dios corriendo. Es la única vez. Y lo que hace esto más interesante es que en esa cultura los hombres ¿cómo vestían? Con túnicas. Y para correr con un vestido largo no es nada fácil. Tal vez los varones ahora no lo entendemos, pero las hermanas sí lo entienden. ¿Han dado alguna vez de vestido largo? Y quiso apresurar el paso. No es fácil. Nada, absolutamente nada fácil. Él lo que tuvo que hacer es que se subió la túnica y corrió con las piernas desnudas. O sea, se veían las piernas. Y esto era algo muy mal visto en esa cultura. Es algo como si el día de hoy saliéramos corriendo en calzoncillos. Algo así más o menos, para esa cultura. Y esto demuestra un amor extremo. A papá no le importó. De ninguna manera le importó lo que la gente pudiera decir. ¿Pero por qué salió corriendo? Porque papá era lo suficientemente apasionado para llegar a los extremos de que no le importara lo que le dijera la gente y decirle a su hijo que lo amaba sin importar lo que había pasado. Si usted ve después de ese versículo, dice que lo abrazó y lo besó. ¡Wow! Este es un amor extremo. Acaba de salir el hijo de una posilga. ¿Dónde estaba trabajando? Con cerdos. Luego vino de camino. Una ciudad lejana, recuerda que vimos al principio, una ciudad lejana. Yo le aseguro que él no se había bañado en varios días. ¿Cómo olía? Horrible. Pero papá no le importó eso. Lo abrazó y lo besó. Y observe, no lo sermoneó. Uy, híjole, nosotros hubiéramos querido, pero si hubiera sido yo le hubiera dicho, ¿no? Papá no lo sermoneó, no dice nada sobre el pasado del hijo. Y la falta de palabras dice mucho. La falta de palabras lo dice todo. Muchas ocasiones Dios comunica en silencio. Dios comunica en silencio. Algunos esperan que Dios les hable antes de cambiar, que les hable verbalmente, que arregle algunas cosas de su vida. A lo mejor algunos esperan que duplique sus recursos económicos. A veces Dios habla en el silencio. Y usted recuerda la experiencia de Elías. ¿Sí la recuerda? Elías, cuando estaba sumamente deprimido. Si no la recuerda, eso voy a predicar en el segundo culto. Si quiere estar aquí también, se va a poner muy bueno. Y si no, luego véalo en línea. Pero así Elías esperaba que el Señor se manifestara en un terremoto. Pero ahí no estaba el Señor. ¿Hasta qué momento? Hasta que escuchó un silbido apacible. Papá no lo sermoneó. Nosotros hubiéramos querido darle una buena, ¿no? Papá lo abrazó y lo besó, y no importa la condición en la que el hijo venía.
Usted puede cuestionarse muchas veces si las personas a su alrededor lo aman o no, pero nunca cuestione el amor de Dios por usted. Dice la Biblia en el Salmo 145, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor le creó y Él le ama. La tercera cosa que podemos ver aquí acerca de Dios es lo siguiente. Dios es lo suficientemente misericordioso para perdonarme. Yo he conocido muchas personas que pueden decir, Ricardo, bueno, me gusta eso de parte de Dios, pero antes de venir a Dios, esto es lo que tengo que hacer. Creo que me tengo que alinear y demás. Tengo que dejar esto, empezar a hacer esto. Básicamente muchos dicen, es que antes de venir a Dios tengo que limpiar mi vida. Tengo que poner orden en mi vida. Y es la misma actitud que tenía el hijo que andaba muy lejos. Acuérdese que empezó allí a planificar en su mente, le voy a decir a papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso estaba planificando el hijo allí en su mente. Incluso dice que le iba a decir a papá, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y a veces eso nos describe a nosotros. Antes de acercarme nuevamente a Dios, yo creo que tengo que poner algunas cosas en orden. No soy digno de esa paciencia de parte de Dios. No soy digno de ese amor extremo de parte de Dios. No soy digno de ese perdón. Y quiero decirle que tiene razón. No somos dignos. Nadie es digno. Y eso es lo que me sorprende del amor de Dios. Nos colma de paciencia para que podamos cambiar. Con un amor extremo, como le mencionaba hace un momento, para llevarnos a un nuevo camino. Él es misericordioso y Él es el que va a hacer la obra transformadora en su vida. ¿Cuál es su trabajo? Arrepiéntase, vuelva a Dios. Muchas personas piensan que cuando escuchan al pastor decir acerca del perdón, mira, Dios es misericordioso, te perdona, y algunos dicen, bueno, eso para ti es muy fácil porque eres pastor, pero no sabes lo que yo he hecho, no sabes sobre mi pasado, no sabes sobre lo que yo he pasado en mi vida, y si esto enfermaría a Dios. No, eso no es cierto. Mire, número 1, Dios no se sorprende. Cuando usted viene delante de Dios y se arrepiente, incluso la palabra arrepentimiento en griego es la palabra homologeo, que significa decir lo mismo, hablar lo mismo. Simple y sencillamente, cuando nosotros nos arrepentimos, es como si le estuviéramos diciendo al Señor, estoy de acuerdo contigo. Él no se sorprende. A veces nosotros tenemos la idea de que, ay, si Dios supiera todo lo que yo he, Él lo sabe. Él lo sabe. Y la segunda cosa, si nosotros pensamos de esa manera, es que no conocemos a Dios. Dios es lo suficientemente misericordioso como para aceptarme de regreso a casa. Mire, si usted se va a comer un pescado, el pescado, antes de pescarse, no se limpia, ¿verdad? No, se limpia hasta que ya se pescó y ya se va a comer. Primero se pesca el pescado y luego se limpia. El hijo llegó a casa y entonces papá lo limpió. Le digo, ¿de dónde venía? De allá de con los cerdos, caminó seguramente varios días. Se puede imaginar el olor, se puede imaginar su ropa, se puede imaginar sus sandalias, si es que todavía traía sandalias. Papá lo limpió. El hijo no tuvo que limpiarse, papá fue el que lo limpió, le puso un anillo nuevo, una túnica nueva, sandalias nuevas y le hizo fiesta. Dios perdona lo suficiente como para aceptarnos en este momento si usted vuelve a casa. Dios le perdona. Dios le perdona. Y para nosotros es difícil entender eso porque a nosotros nos cuesta trabajo perdonar.
Nos cuesta trabajo. Yo escucho a algunas personas decir cuando leemos ese pasaje de la Biblia, perdona, incluso allí en el Padre Nuestro, recuerda cómo dice, y perdónanos todas nuestras ofensas, ¿y qué dice a continuación? Así como nosotros perdonamos, y yo a veces me pregunto, ¿de verdad así quiere que Dios le perdone? ¿Así como usted perdona a otros? Y en la parte después de la oración del Padre Nuestro, dice que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Así lo dice. Pero a veces como que nos olvidamos de eso y lo saltamos. Pero a nosotros nos cuesta trabajo perdonar. Papá no. El Padre amoroso no. Cuando usted vuelve a casa arrepentido, y arrepentirse es volver a casa, papá le perdona. Él le limpia, no le deja en la misma condición. Y bueno, la ley mosaica, ante esta actitud del hijo, ¿sabe qué decía la ley mosaica? Ese hijo tiene que morir. Eso decía la ley. Merecía la muerte porque había avergonzado a la familia, había ridiculizado a la familia por lo que había hecho. ¿Y qué obtuvo ese hijo? Una fiesta. Y no es que a Dios no le importe el pecado. Para Él es tan importante que envió a su hijo por usted y por mí. Pero Dios es el más interesado en que usted regrese a casa. Dios es el más interesado. Daniel capítulo 9, verso 9 dice, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Yo quiero decirle lo siguiente, le garantizo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, nos hemos rebelado contra Dios. Y Él nos ha perdonado. Pero quiero que ahora hagamos este mensaje nuestro. Quiero que haga de esta historia algo real y personal, para usted y para mí. Vamos a ver qué acciones podemos tomar en respuesta a lo que Jesús enseñó en esta parábola. Número 1, haga de esta historia algo personal. 1, recapacite. Lo que hizo el hijo, dice que volviendo en sí, recapacitó, tomó conciencia, recapacite y venga a Dios de regreso. Venga de regreso a casa. Nuevamente, verso 17, por fin recapacitó, volviendo en sí, dice la versión Reina Valera. ¿Cuántos jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Recapacitó significa que recuperó el sentido. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, podríamos decir en nuestra cultura, cuando le cayó el 20, ¿no? Por cierto, a mí me encanta buscar los orígenes de esa palabra. Y bueno, me tocó el origen de esa palabra. ¿Alguno sabe qué significa eso de que le cayó el 20? Sí, tal vez sabe lo que significa, que entendió, qué sé yo, pero ¿de dónde viene eso? ¿No lo recuerda? ¿De dónde? Recuerda que hace tiempo había teléfonos públicos que eran 20 centavos lo que se ponía para hacer una llamada. Usted marcaba y cuando le contestaban, caía el 20. Bueno, los jóvenes ahora ya lo están aprendiendo, de ahí viene esa frase, me cayó el 20. Y parece ser que esto es lo que estaba sucediendo con este joven. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, recapacitar, volver en sí, como dice la Escritura, recuperar el sentido. Y el cambio inicia precisamente allí, recuperando el sentido, recapacitando. Y quiero ser bien honesto con ustedes. Cuando yo preparo una predicación, al primero al que habla el Señor es a mí. Y esto a veces es lo que no me gusta de la predicación, porque al primero que le llega es a uno. Soy el primero. Y Dios me llama a ver, a atender los asuntos personales de mi vida. ¿Y sabe qué? Eso es doloroso. Eso duele. Y cuando yo preparaba esto me puse a pensar, bueno, yo no estoy tan lejos de Dios. No estoy tan lejos de Dios. No estoy en una tierra lejana, no vivo una vida inmoral. Pero a veces soy un hijo perdido ocasionalmente. A veces ocasionalmente, a veces no me doy cuenta, pero me pierdo ocasionalmente.
Porque a veces piensa uno, bueno, soy pastor, tengo que ser un profesional de la religión. A veces pensamos de esa manera, amo a Dios, eso ni me lo cuestione porque amo con todo mi corazón al Señor, pero de vez en cuando me desvío. Y no me levanté pensando, hoy me voy a desviar un poco, no, descuidos. A veces descuidamos algunas cosas, de verdad. A veces uno como pastor no siempre le presta atención a Dios y tiene que ser uno bien honesto. A veces dejo que mi espíritu muera un poquito de hambre. A veces. Hay momentos en que mis tiempos con Dios a veces son desatendidos un poco. Mi vida espiritual a veces se vuelve superficial. ¿Por qué? Es que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Pues soy el pastor, ¿no? No sé si usted sabe la historia de un día un hombre, domingo por la mañana, se despierta y le dice a su esposa, hoy no quiero ir al templo. ¿Pero cómo? No. La hermanita fulana, ¿ve cómo tarda? Ella llega tarde, luego ni viene, el hermanito fulano, no. Pero tenemos que ir. A ver, dame 3 razones por las cuales yo deba de ir al templo hoy. Y dice, mira, la primera de ellas, Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido bueno con nosotros. Vamos a adorarle. La segunda es que Él es Dios. Él lo merece todo, merece nuestra adoración. Pero la tercera y la más significativa es que tú eres el pastor y te toca predicar. Vámonos. A veces también los pastores nos desanimamos. Y no es que lo hagamos a propósito. Pequeños descuidos en nuestra vida. Podría decir, somos hijos perdidos ocasionales. Pero también necesitamos volver a Dios. Y volver a Dios día tras día. Pero también me puse a pensar en el hijo mayor. Y hay momentos en los que soy como él también. Me pongo celoso. ¿Por qué este hermano pastor si entiende mejor las escrituras que yo? Yo tengo tantos años de creyente, tengo 25 años enseñando en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y él rápido entiende las cosas más que yo. Me pongo celoso. A veces sucede, ¿por qué la iglesia de tal hermano crece más rápido aunque de repente están enseñando cosas? Me pongo celoso y critico. A veces soy como el hermano mayor también. ¿Y sabe qué? El hermano mayor estaba en una condición todavía más crítica, porque dentro de casa estaba perdido. Y a veces somos muy parecidos también. Yo no sé si a usted alguna vez le han molestado algunas cosas como el hermano mayor. ¿Por qué pusieron a este hermano a dar clases? Yo tengo más tiempo que él. ¿Y eso qué? Si Dios quiere poner al hermano, ¿qué? Si Dios quiere usar a tal persona, ¿qué? Y muchas cosas desde el mismo seminario lo aprendí cuando yo era estudiante. En una ocasión, bueno, todos los estudiantes tenemos que predicar y una vez estaba predicando uno de mis compañeros y estaba predicando sobre la santidad. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo tú nos vienes a decir eso si yo te conozco cómo eres allá en los dormitorios? Y clarito sentí como Dios me abofeteaba. Me decía, yo uso a quien quiero usar y te callas. Y de verdad, a veces he tenido que aprender duro porque soy como ese hermano mayor también. Y a veces en la iglesia hacemos eso. Y si usted a veces se identifica también con el hermano mayor, también necesita volver a casa, aún estando dentro, porque a veces estamos perdidos dentro de casa. Usted necesita volver a tener una intimidad con el Padre. Lo necesita. La segunda cosa, venga a Dios de regreso a casa y hablando claro con Él. Dice el hijo en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre, le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es ser bien honesto. Era honesto y aquí es donde tenemos que exponer delante de Dios nuestro pecado y pedirle perdón.
Bueno, ya vimos que además Él nos va a dar. Dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, si usted confiesa, la Biblia dice que Él perdona. Hay que ser bien honesto con nuestro Señor. No solo regresar, sino exponer delante de Él nuestro pecado y pedir perdón. Aparte, si usted de verdad quiere una transformación en su vida, abra su corazón con alguien más. No sé si usted recuerda Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A veces necesitamos de alguien más. ¿Sabe por qué? Porque eso también nos compromete. Y no solamente lo comparta, dele la autoridad que le pida cuentas. Dele la autoridad que le pida cuentas. Dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. Santiago 5:16. Eso es de verdad algo que nos va a ayudar mucho. Aparte, le voy a decir algo bien honesto. Tenemos mucho miedo a abrir nuestro pecado con los demás. No sé si le ha pasado. Otra de pastores, le platico. Estaban 3 pastores y habían entendido eso, que tenían que confesar su pecado delante de Dios. Eso ya lo sabían, pero tenían también la necesidad, o entendieron la necesidad de compartirlo con otros. Eran 3 amigos pastores y estaban hablando acerca de esa necesidad, y dice: pues vamos a compartir las luchas que tenemos. Y uno de ellos dijo: bueno, yo empiezo. Yo lucho con el dinero. Mi mayor tentación es el dinero. Por favor, oren por mí. El segundo dijo: mi mayor tentación son las mujeres. Oren por mí. Y el tercero dijo: mi mayor tentación es que soy bien chismoso y ya tengo unas ganas de revelar esto que... Tenga cuidado con quien lo comparte, ¿eh? Busque una persona madura. Pero necesitamos hacerlo si de verdad queremos ser sanados. Sí, venga delante de Dios, confiese. Pero no sé si le ha pasado como a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Confieso delante de Dios y a la semana siguiente es como decirle al Señor: Señor, lo mismo de la semana pasada. Porque necesitamos también acompañamiento. Háblelo con alguien más. Dice Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Debemos de confesar. Haga como este joven que estaba perdido allá en el mundo, regresa: he pecado contra el cielo y contra ti. Venga delante de Dios, recapacite y confiese. Y la tercera cosa, simplemente regrese a casa. Me levantaré e iré a mi padre, le diré: papá, etcétera. Mire, nuestro Padre Celestial está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. Y esto, como le dije hace rato, significa dar media vuelta. Dar media vuelta. Si hay entre nosotros alguna persona que no ha comprendido eso o que nunca lo había oído, Dios está esperándole con los brazos abiertos. Y los que estamos aquí, que somos creyentes, significa arrepentirnos de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida, y papá también nos está esperando de regreso. Los que se han alejado, simplemente la Biblia nos anima: regresa a casa. De verdad, quiero que se imagine el rostro de gozo de parte de papá. Efesios 3:12 dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ya Jesucristo ha abierto el camino para que usted y yo simplemente reconozcamos nuestra condición y volvamos a Él. Y por último, regrese a casa a celebrar. Regrese a casa a celebrar. La celebración es el resultado de estar conectado con Dios. Cuando yo estoy conectado con Dios, surge una actitud de celebración. Yo vivo en un mundo real igual que usted. Entiendo el dolor, pero de lo que estoy hablando es de la celebración que se eleva encima de nuestras circunstancias.
Es una alegría que es más profunda que la felicidad normal. Celebre estas 3 cosas de las que hemos hablado hace un momento. Recapacite, confiese, vuelva a casa y ahora venga a celebrar. Y usted recuerda, el hijo estaba diciendo su discurso al padre, y el padre, yo estoy seguro que ni siquiera lo dejó terminar. Dice que lo abrazó, lo besó, dice que le dijo a los criados, pónganle una túnica, anillo, sandalias y maten al becerro y hagamos fiesta, dice el Señor. Y empezaron a hacer una fiesta. Empezaron a hacer fiesta. La Biblia dice en Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Nos hizo amigos de Dios. Mire, yo me quedo pensando en la actitud del hijo mayor. El hijo mayor dice que estaba trabajando, de repente oye la fiesta y regresa. Dice, ¿qué está pasando aquí? ¡Hey! Es que tu hermano, el que se había perdido, regresó y tu papá le está haciendo una gran fiesta. Y estaba bien molesto. Debería de haberle dado gusto, pero estaba bien molesto. Y ni siquiera quiso entrar. Papá tuvo que salir y decirle, mira, tu hermano estaba perdido y ha sido hallado. Papá, yo siempre estoy aquí sirviendo y no me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta. Y papá le dice, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que hay aquí es tuyo. Pero ¿sabe qué? Ese hijo mayor también estaba perdido dentro de casa. Ese hijo mayor también necesitaba arrepentirse de su condición y volver al Padre. Hay una ilustración que me encanta mucho, mi esposa me la ha oído oír bastantes veces, yo creo que ella ya la puede decir de memoria, y es una reportera en un viaje en avión. Estaba viendo algo que estaba sucediendo ahí. Había una mamá con una bebita un poquito más de 1 año de edad, como por 1 año y cachito, y la bebita estaba empezando a hablar, bien bonita, bien vestidita, con unas colitas, tenía poco pelo, pero con unas colitas hermosas la chiquilla, y lo único que sabía decir era papá, papá, era lo único que sabía, y la mamá se avergonzaba un poquito, llevaba su pañalera, ya subieron al avión y la chiquita, papá, papá, papá. Y le decía a la compañera diciendo, es que su papá nos está esperando en el otro aeropuerto, y la bebita seguía, papá, papá. Cuando despegó el avión, las palabras de la bebita se convirtieron en chillidos. Empezó a llorar y a llorar, y la gente ya estaba inquieta, volteaba a ver a la mamá se inquietó más, mamá primeriza, abre la pañalera, saca comida y se la da a la niña escupe y seguía llorando. Y le da más comida y escupe. Y tan bonita que venía vestida, ya está ahora toda sucia, la mamá salpicada. Algunos ahí del asiento ya también estaban muy molestos porque les había tocado también. Ya no sabía qué hacer la mamá. Lo bueno que el viaje era de menos de 1 hora. Aterrizó el avión y la bebita empezó nuevamente, papá, papá. ¿Qué pasó? Seguramente el cambio de presión le había afectado algo de los oídos y por eso se puso intensa la bebita. Pero la mamá, los pasajeros estaban muy molestos. Aterrizaron, la mamá rápidamente agarró la pañalera, agarró a su hija y salió corriendo. Papá le estaba esperando allá, era un marino. Estaba con traje de gala, blanco, traje blanco. Ve a la bebita y la mamá se la da, el marino traía un ramo de flores, se lo da a la mamá se lo arrebata, voy al baño, y la bebita la recibió el marino, y el marino la empezó a abrazar y la besaba y le decía, mija, qué bueno verte, bienvenida a casa nuevamente, te extrañaba. Y la bebita, papá, papá, la bebita toda sucia y el marino con su vestido, con su traje blanco. Dice la reportera que estaba viendo esa, dice, yo cuando vi esa escena pensé
en mi interior, no, va a decir, esta no es mi hija, ¿no? Pero no. Dice que papá la abrazaba, la besaba. Qué bueno que estás nuevamente en casa. Esta reportera era creyente y dice que eso lo llevó a reflexionar. Muchas ocasiones nosotros venimos todos sucios delante de Dios, como este hijo que se había perdido y había estado con los cerdos, todos sucios delante de Dios. Y dice, ¿y quién nos metió esa mentira en la cabeza de que papá nos va a rechazar? ¿Quién nos metió esa mentira? Dice, papá nos ha estado esperando con los brazos abiertos. Y a papá no le importa de dónde vienes. A él le importa de aquí en adelante hacia dónde te vas a dirigir. Eso es lo que le importa a papá. Yo no sé cómo vino usted este domingo aquí a la iglesia, pero lo que sí sé es que papá le ha estado esperando con los brazos abiertos. ¿Con quién de la parábola usted se identifica? ¿Con los fariseos? ¿Con los pecadores que estaban allí escuchando la parábola? Que sabe, realmente la parábola iba más dirigida a los religiosos. Iba más dirigida para que se identificaran con el hijo mayor, porque siempre estaban juzgando y criticando a la gente. ¿Con quién se identifica usted? No importa con quién se identifique, pero ¿sabe qué? Papá le ha estado esperando de regreso. No importa de dónde viene, no importa cómo viene, el Padre le ha estado esperando con los brazos abiertos. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre, te queremos decir gracias, porque eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Así como los personajes de la parábola, así ya vemos algunos aquí, a quienes tú estás diciendo en esta mañana, vuelve a casa. Tal vez has estado dentro de casa, dentro de la iglesia, pero incluso puedes estar perdido dentro de la iglesia. Gracias porque nos das la oportunidad de regresar a casa. Y gracias porque nos estás esperando para celebrar, para hacer una gran fiesta. Yo no sé la condición en la que usted ha venido aquí en este día, pero no es casualidad que haya venido. Papá le quiere de regreso a casa. Tal vez usted es el hijo menor que ha despilfarrado su vida, pero hoy papá le recibe con los brazos abiertos si usted se arrepiente. O tal vez es usted el hijo mayor que lleva toda la vida en la iglesia, pensando que por tanto tiempo en la iglesia usted se merece algo de parte de Dios, y no es así. Dios quiere que usted se convierta también en ese alguien que recibe a los demás con los brazos abiertos. Pero yo no sé con quién se identifica usted ahora, pero lo que sí sé es que papá le ha estado esperando con los brazos abiertos. A él no le importa cómo venga usted el día de hoy, a él le interesa que usted vuelva a casa, se arrepienta, porque él quiere hacer fiesta en este día. No sé cuántos de ustedes se han identificado con alguno de los personajes y quiere el día de hoy regresar a casa. Esta era la oportunidad que Dios le estaba dando, que estaba esperando por usted. Si es la primera vez que usted oye un mensaje como esto, déjeme decirle que papá tiene una nueva vida para usted. Si usted es creyente por mucho tiempo y tal vez había estado un poco alejado, desconectado del Padre, aún dentro de la iglesia, se había vuelto todo rutina en su vida, Dios le dice: hijo,
tienes que reconectar conmigo. Y sabes, te había estado esperando. No importa de dónde vengas, no importa cómo vengas, hoy te quiero limpiar y quiero hacer fiesta, pero regresa a casa. Si el Señor ha hablado a su vida en esta mañana, ¿por qué no vuelve a casa? Quiero invitarle que si usted quiere tomar esa decisión, se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy, Dios le bendiga. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy de vuelta a casa. Señor, úsame. Señor, úsame para tus propósitos, para tus planes, para que nuestra iglesia vaya adelante, para que se convierta en un luminar aquí en esta zona tan estratégica donde nos has puesto. Padre, muchas veces he sido como el hermano mayor. Quiero ser como tú, como el Padre que recibe, que busca a aquellos que se habían perdido. Si alguien más quiere en esta mañana decirle, aquí estoy de regreso a casa, quiero decirle, papá le ha estado esperando con los brazos abiertos. Padre, aquí estamos tus hijos. Tú sabes cuánto te necesitamos. Hoy te decimos gracias porque eres un Padre de oportunidades. Gracias porque el día de hoy nos recibes de regreso a casa. Gracias porque nos recibes con los brazos abiertos. Tú conoces de dónde venimos, cada uno de los que estamos de pie. Tú conoces nuestra condición. Y hoy, Señor, regresamos a casa arrepentidos y queremos entrar en el gozo tuyo, en la fiesta que tú tenías preparada para tus hijos que en algún momento nos habíamos perdido, pero ahora nos has rescatado. Padre, te ruego por cada uno de los que están de pie, porque cada uno de ellos tiene una situación en particular a la que has hablado el día de hoy. Te ruego, Señor, que el día de hoy al salir de este lugar salgan con una nueva visión de la vida, una nueva visión del ministerio, Señor, al cual tú les has encomendado en esta tu amada iglesia. Te ruego, Padre, que les limpies, que nos limpies y que asimismo nos uses para traer a otros de regreso a casa. Entrego la vida de cada uno de mis hermanos aquí de pie en tus benditas manos. Termina la obra, Señor. Dice el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, que quien empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y convencido de eso, hoy oro por cada uno de los que están de pie. Completa la obra y úsales. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Le pido a mis hermanos diáconos si pueden pasar, por favor. Ajá, sí. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por vida. Gracias por salud. Gracias por tu palabra que nos permite recapacitar, considerar que tu amor es grande y tu misericordia inmensa. Gracias porque nos permites, Padre, ofrendar. Y con esta ofrenda, Padre, y diezmos que presentan tus hijos, la honra y la gloria solamente a ti. Bendice
Estamos despedidos, hermanos. Pueden pasar a la escuela bíblica dominical. Que Dios les bendiga.